Saludos estudiantes de SEA CCNA. En esta oportunidad vamos a revisar el capítulo número 9 denominado Capa de Transporte, que pertenece a la currícula oficial versión 6.0 del currículo de Cisco CCNA Routing and Switch. Recuerden que estos videos son un pequeño brief del curso que usted podrá ver más ampliamente con nuestro entrenamiento personalizado. ¿Qué ocurre en la capa de transporte? Bueno, la capa de transporte es la responsable de establecer esa famosa conexión de punto a punto, es decir, ella es la responsable de que exista la conexión entre dos puntos de una red o bien sea entre dos hosts, ¿sí? O entre dos aplicaciones. Entre sus tareas más importantes está realizarle seguimiento a las conversaciones, segmentar los datos. Recuérdense que en el proceso del modelo OSI, cuando llegamos a la capa 4, la comunicación, los datos se convierten en segmentos y se identifican con números de puerto, que bien pueden ser del protocolo TCP o del protocolo UDP, donde la principal diferencia es que el protocolo TCP es un protocolo orientado a la conexión o confiable, mientras que UDP es todo lo contrario. Ampliando un poco más esas diferencias entre TCP y UDP, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que UDP admite confirmación de entrega de paquetes, es decir, que cada vez que un paquete es entregado se recibe un acuse de recibo. Otra de las cosas que ocurre en el protocolo TCP es que hay numeración y secuenciación de cada uno de los paquetes, de tal manera que si por algún motivo los datos toman diferentes caminos, al llegar al destino se deben reensamblar de acuerdo a esos números de secuencia. Mientras que mi amigo UDP, a diferencia, simplemente cumple con las funciones básicas para distribuir esos segmentos. Esa simplicidad lo que nos ayuda es en ese tipo de comunicaciones donde no se requiere confiabilidad, por ejemplo, una transmisión en vivo de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas referencias. TCP es un protocolo que utilizamos en la base de datos, los navegadores web, en los clientes de correo electrónico, y como les comentaba, UDP lo podemos utilizar para las transmisiones en vivo de audio, video o la voz sobre IP. Aquí tenemos una referencia del encabezado de TCP, algunos de sus campos, los más importantes, bueno, el puerto de origen y el puerto de destino. Tenemos estos campos de número de secuencia y acuse de recibo, que son los que le dan algunas de las características. También tiene el famoso campo de ventana, que es para hacer un mecanismo de control de flujo, y un checksum. Otra de las cosas que debemos resaltar, bueno, ya hemos hablado, bueno, establecen sesiones, es un protocolo de entrega confiable, hay secuenciación, control de flujo y básicamente le agregamos unos 20 bytes de sobrecarga en el encabezado del segmento. Por otra parte tenemos el protocolo UDP, que sencillamente si lo comparamos con lo que acabamos de ver, es un protocolo que tiene una estructura mucho más sencilla porque básicamente es un protocolo más simple y rápido. Eso no quiere decir que sea mejor, sino que bueno, hay unas aplicaciones que se benefician de esto y otras que no. Y acá tenemos solamente 8 bytes de sobrecarga. ¿Qué es lo que ocurre en la capa de transporte? Además de todo lo que hemos dicho, bueno, la idea principal es que cada aplicación se puede identificar. ¿Cómo la identificamos? Recordemos con esos famosos números de puerto. Entonces, los números de puerto generalmente están clasificados y ya nosotros podemos identificar básicamente como los más importantes. Veremos unos puertos durante todo el currículum que se repiten muy constantemente, como HTTP puerto 80, HTTPS puerto 443, los puertos de correo 110, 25, veremos el 143, el 22 para SSH, el 23 para Telnet. En sí, van a haber mucha repetición de puertos y son básicamente lo que nos preguntan a lo largo de la certificación. Otra cosa que tenemos que saber es que hay una combinación en el proceso de comunicación que es sumar la dirección IP junto con el número de puerto. Entonces, a esto se le llama un socket, ¿sí? Entonces, cuando un equipo A se quiere comunicar con un equipo B, generalmente en el proceso de comunicación va la IP de origen del equipo A con el número de puerto de ese equipo y la dirección IP de destino con el número de puerto al cual me quiero comunicar. Entonces, ese tipo de combinaciones se le llama socket. Muy importante cuando más adelante empezamos a hablar de las sesiones que se establece cuando utilizamos TCP. Los rangos de los puertos, aquí es muy importante reconocer que los puertos conocidos o bien conocidos van del 0 al 1023 y que básicamente nuestros computadores cuando inician una conversación siempre escogen como un puerto de origen uno mayor que 1023, que generalmente está entre los rangos de los puertos registrados o los puertos privados. Si nosotros queremos saber en nuestro computador, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo a nivel de comunicaciones, pudiéramos establecer el comando netstat y veríamos, bueno, cuáles son esas asociaciones de direcciones IP y puertos
y cuál es su estatus, si esas conexiones en este momento están abiertas o están vacías o están en desuso, etc. Durante nuestro entrenamiento personalizado veremos este tipo de acciones en vivo, como a través de un sniffer como Wireshark podemos ver nuestras comunicaciones en nuestra computadora. Veremos en resumidas cuentas esos puertos más utilizados y dónde es que ocurre este proceso de los sockets y las sesiones. De momento, esto es básicamente lo que se estudia en este capítulo. Lo invitamos a seguir viendo este pequeño brief de lo que ocurre en todos los módulos de CCNA.